y la importancia de saber atravesarlos. En la segunda semana se mencionaba la necesidad del crecimiento. Todos necesitamos crecer de una o de otra manera. Y ahora en esta tercera entrega de Creados para Más, que este es el tema de la serie que estamos viendo, Creados para Más, quisiera que hablemos de algo que es mucho mayor de lo que te imaginas. Algo que es mucho mayor de lo que te imaginas. Y tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida. Sí, el propósito de Dios en tu vida. Todos fuimos creados con un propósito. Y si tú estás pasando por dificultades, estás pasando por problemas, créeme que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Lo que Dios hace es perfecto y Él tiene un plan, aunque a veces quizás nosotros no lo vemos. Y yo quiero que tú entiendas algo que afecta a muchas personas y que les desanima. Hablando de las dificultades que llegamos a pasar, de los problemas, quiero que entendamos algo. No siempre las dificultades tienen que ver con el pecado. Creo que ya muchos estamos, como por ahí dice, hasta acá, ¿verdad? De que siempre están juzgando a las demás personas y de tal manera que se hacen comentarios como, eso le pasa por pecador. De seguro algo hizo, algo ha de haber hecho y Dios le está castigando y la ira de Dios está sobre él porque por todo lo que está pasando, esos problemas, quizás esas enfermedades o esos accidentes y todo esto que está sufriendo, ándele para que se le quite, es el castigo de Dios. Tristemente hay mucha gente que cree esto, pero no, Dios tiene un propósito claro para ti. Ahora, por otro lado, quiero ser claro y quiero ser realista. Aunque el mensaje se va a enfocar en todos aquellos que, aunque se esfuerzan, no son perfectos, pero le echan ganas, buscan hacer lo correcto y pasa todo este caos, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Pero por otro lado, y hay que dejarlo bien claro, muchas veces nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo es porque en el pasado nosotros decidimos de cierta manera que ahora nos está afectando y trae consecuencias a nuestra vida. Entonces esto hay que dejarlo bien claro porque no digamos, por ejemplo, aquella persona que dice que toda la vida ha estado tomando alcohol, vino y luego le diagnostican que tiene cirrosis y dice, Señor, pero ¿por qué permites? No, es decisión de la misma persona. Ella decidió. O aquella persona que está, compre más allá de lo que recibe, de lo que percibe y está comprando y gastando por allá, gastando a diestra y a siniestra y endrogándose y luego de repente vienen, ¿verdad?, los bancos y quieren quitarle las cosas, quieren embargar y dice, pero ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué permites eso? No fue Dios. Así como Dios no quería que esta persona le diera cirrosis, Dios no quería que esta persona y no desea que esta persona esté enfrentando todos estos problemas, pero es causa de nuestras propias decisiones que nosotros tomamos. Entonces, quiero dejar eso bien claro, pero ¿qué de aquellos que pueden decir, Omar, pero yo sé que no somos perfectos, Omar, yo sé que no soy perfecto, pero me esfuerzo en echarle ganas, trato de tener cuidado en las decisiones que tomo, trato de cuidar por todos lados las cosas que yo voy a hacer? ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué viene esta enfermedad? ¿Por qué este problema, este accidente, este caos en mi vida? ¿Por qué? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y otra cosa que quiero que también entiendas, dijimos que en primer lugar que no siempre tiene que ver con el pecado, pero también esos problemas, esas tempestades, por así llamarlo, son temporales. Son temporales. Quiero llevarte a un pasaje en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. En el capítulo 4, versículo 16, ahí lo puedes leer conmigo. Dice, por tanto,
No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día. Qué maravilloso y qué asombroso y qué palabras de ánimo encontramos aquí en 2 Corintios. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, a veces es verdad, tenemos cicatrices de lo que pasamos. Hay cosas que nos marcaron y quizás nunca lo vamos a olvidar y ahí vamos a estar. Y quizás físicamente, aún como dice el pasaje, exteriormente vamos a ser marcados de una o de otra manera. Personas que dicen, ¿y por qué está así, verdad? Con ese problema quizás de movilidad. Es que tuve un accidente y bueno, X cosa. Pero el hombre interior se renueva de día en día. Traemos... todo esto nos trae enseñanza a cada uno de nosotros. Ahora el versículo siguiente, que es el 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea, y quiero subrayar eso, leve tribulación momentánea. Esas dificultades no son para siempre. De veras que siento mucho si hay alguien que está pasando por dificultades y dice, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Incluso hay personas que han llegado a quitarse la vida porque ya no aguantan lo que está pasando. Pero mira, si estás en dificultades, quiero que sepas que las dificultades no son para siempre, son momentáneas. Creados para más, mucho mayor de lo que imaginas. Somos creados con un propósito. Somos creados con un propósito. Y quiero que veamos que fuimos creados a la imagen de Dios. Mira esto tan maravilloso. Fuimos creados a la imagen de Dios. Quiero compartirte otro pasaje que está en Génesis 1, versículo 26 y 27, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 nos dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, fíjate por qué estamos diciendo que eres creado con un propósito. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y esto es algo asombroso, esto es algo maravilloso. Fuimos creados por Dios. Aunque hoy en día hay tantas cosas que se dicen que producto de la evolución, que una explosión, pero Dios nos enseña que somos creación de Él. Y como creación de Él, tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Dios no hizo al ser humano alá y se va. No. Dios planeó todo de una manera perfecta. Porque lo que Dios hace es perfecto. Y podemos verlo desde Génesis, cuando Dios empezó a crear las cosas y la luz, las tinieblas, las aves, los árboles y todo lo que nos dice Génesis capítulo 1, Dios estaba acomodando y preparando todo para la cereza del pastel, por así decirlo, hablando del ser humano. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, ya tenía las condiciones para poder vivir, y esto nos habla de que Dios está al pendiente de todo. Y si tú estás pasando por dificultades y no entiendes todo este caos, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Recuerda que esto no es para siempre, pero seguramente Dios tiene algo para enseñarnos a cada uno de nosotros. Así como todas las cosas creadas tienen una razón y un propósito por el cual fueron creadas, asimismo el ser humano tiene un propósito. El que inventó el reloj lo hizo con un propósito. No dijo, pues a ver qué sale, a ver, voy a hacer el reloj, caray, me di cuenta que da la hora. No, desde que lo estaba haciendo tenía un propósito. Y cada uno de los que estamos aquí, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, saben cuál es el propósito del reloj. Entonces, fuimos creados por Dios. Y fuimos creados con un propósito. Ante todas las cosas que Dios hizo, la mayor de sus obras fue el ser humano.
Y esto, aunque suene muy repetitivo, pero porque tenía Dios un propósito contigo y conmigo. Y sabes, fuimos creados, ya dijimos, por Dios, pero para propósitos específicos de Dios. Quiero que leas Colosenses 1:16 conmigo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escucha, qué interesante. En Él, hablando de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, las que vemos y las que no vemos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y mira lo que dice al final, y para Él, todo fue creado por Dios y para Dios. Esto es algo muy interesante que debemos de atender cada uno de nosotros. A veces, hablando de algo sencillo, un vaso con agua, decimos, este vaso con agua es para fulano, este carro es para fulano. Cuando regalamos algo, cuando tú regalas algo, las cosas son para alguien. Qué interesante que Colosenses nos dice que todo lo que Dios creó fue por medio de Él y para Él. Fuimos creados para los propósitos de Dios, para tener una relación con Él, y esa relación es precisamente la que va a satisfacer tu vida, tu alma. Una relación con Dios es lo único que nos va a ayudar a entender el por qué existimos, el por qué pasamos todo esto. Así que yo te animo a que reflexiones también en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, cuando leemos que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está ofreciendo algo asombroso, algo que tú y yo nos debe de interesar, a ti y a mí nos debe de interesar. Cristo nos está animando a buscarle, porque el pasaje es claro y dice, el que a mí viene. Dios ya hizo todo. Dios envió a su Hijo Jesús a nacer a través de una virgen. Cristo murió por nosotros y estamos en tiempos donde viene Semana Santa y la mayoría de gente pues recuerda por qué vino Jesús. Vino a dar su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero aunque Dios ya hizo su parte, a ti y a mí nos toca ir a Él. Por eso el pasaje dice, el que a mí viene. Necesitamos ir a Jesús. ¿Te acuerdas? Recuerdo una ocasión que estuve aquí compartiendo de aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Quizás lo has escuchado a través de otro predicador. Esa mujer ya había gastado todo lo que tenía, había hecho todo lo que estaba a su alcance. Entonces, cuando escucha hablar de Jesús, se acerca a Él porque ella sabía que si tocaba tan solo el borde de su manto, sería sana. Entonces, ella va a Jesús. Y en la Escritura encontramos que todas las personas que iban a Jesús de una manera sincera y que se acercaban a Él creyendo en Él con fe, algo sucedía en su vida. Así que mi amigo, mi amiga, si tú estás pasando por dificultades, yo te animo a que busques a Dios. Vas a encontrar la razón de tu existir y como dice aquí el pasaje, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y no se refiere, ¿verdad?, a algo literal, pero esa paz que tú buscas la vas a poder encontrar en el Señor Jesús. Juan 4:14 también nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí está hablando con una mujer que era señalada por los demás, una mujer que
seguramente era juzgada porque había tenido muchos maridos, pero cuando Jesús habla con esta mujer, estas palabras salen de él y le da ánimo y le da esperanza de que se acerque a Jesús. ¿Por qué crees que hay gente rica que no se siente satisfecha aún con todo lo que tiene? Y mira, hace muchos años atrás, tu servidor trabajó con gente rica. Y no era cualquier gente de dinero. Yo recuerdo que siempre a su familia, mi patrón en aquel entonces, cada uno de los integrantes de su familia traía guaruras, y bueno, me relacionaba muy bien con los guaruras. Pude ir algunas veces a su casa, realizar algunos trabajos, nos dieron la confianza, y bueno, pues era gente con mucho dinero que uno no pensaba. A veces uno ve toda una manzana, una cuadra, y jamás uno pensaría que todo eso, ¿verdad?, iba a ser una casa o con varias instalaciones, albercas, campo de fútbol, campo de básquetbol y un jardín inmenso. Y bueno, trabajamos con estas personas. Y no es juzgar a nadie, pero aunque había mucho dinero de por medio, siempre pude ver que algo les hacía falta. Recuerdo en ocasiones donde se iba la luz eléctrica, entraba la planta de emergencia en 5 segundos, así la programábamos, en 5 segundos para sacar a las personas que vienen en el elevador. Y una ocasión me tocó que se fue la luz y acaba de llegar ahí mi patrón y se espantó, ¿verdad? Se espantó, yo creo pensó me van a secuestrar o algo va a acontecer, pero bueno, luego hablando ahí los problemas y detalles que tenían, de una o de otra manera pudimos darnos cuenta que aunque había mucho dinero, no había felicidad. Y créeme, amigo, amiga que nos escuchas, la única manera de disfrutar de todo lo que tenemos es con Dios, es con Jesús. Podemos hallarle sentido a nuestra vida. Así que yo te animo a que le busques a Él, independientemente de lo que estés pasando. Recuerda que fuimos creados con un propósito y que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y cuando salgamos de estas circunstancias adversas, difíciles, seguramente vamos a salir contentos, dándole la honra y la gloria a Dios y diciendo: Dios, gracias por enseñarme estas cosas, porque si bien es verdad, hay ocasiones que aprendemos cosas a las malas. Tristemente es eso. Nos enseñan, nos dicen y decimos ok, pero no entendemos. Y hay ocasiones que tenemos que pasar por dificultades, no porque sea castigo, no porque sea causa de nuestro pecado, simplemente porque Dios quiere enseñarnos algo. Y es ahí cuando estamos en todas estas dificultades donde se revela lo que realmente somos. ¿Te acuerdas ahí en Éxodo capítulo 14 cuando el pueblo de Dios iba saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida? Es interesante que Dios le dice a Moisés: di al pueblo que den la vuelta. Se dice que el pueblo iba por el camino correcto. Algunos creen que iban a tardar alrededor de 16 días. Algunos han dicho esto, que tardaban alrededor de 16 días para llegar de Egipto hacia la tierra prometida por el camino correcto. Pero qué interesante que Dios le dice: den la vuelta y acampen delante de Piairot y de Migdol, delante del mar acamparéis. Y prácticamente Dios los encierra y los pone en un callejón sin salida. Y podemos decir: pero Dios, ¿por qué estás haciendo eso? No fue decisión de Moisés, no fue decisión del pueblo, Dios mismo los puso en esa situación. Y que cuando a nosotros, ¿verdad?, Dios nos pone en ese callejón sin salida y donde decimos: ¿qué está pasando? En un momento cambia nuestra vida cuando nos dan una noticia y cambia todo por completo. Pero en ese callejón sin salida, en esa situación adversa, Dios aún sigue empeorando las cosas, porque Dios le dice a Moisés: voy a hacer que Faraón lo siga. O sea, Dios está poniendo todo en su contra. Pero hay algo bien interesante que nos dice el pasaje: pero al final yo seré glorificado. Pero mira, amigo, amiga que nos estás escuchando, en todo este panorama adverso,
en toda esta situación complicada en la cual Dios puso a su pueblo, se reflejó lo que realmente había dentro. Algunos dijeron, volvamos a Egipto, allá estábamos mejor. Cuando todo estaba bien, eso no lo pensaban ni lo decían. Pero tuvieron que venir las dificultades a ellos y cambió su manera de pensar, cambió su manera de actuar. Dejaron de ver a Dios después de lo que había hecho en Egipto y eso simplemente reveló lo que había en su corazón. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios quiere enseñarnos, pero mientras atravesamos por todo esto, yo te animo a que no desmayes y que sigas adelante y que sigas confiando en Dios y confiando en que Dios tiene un propósito para tu vida. Porque fuimos creados para un propósito. Termino con esta historia. Esta historia la escuché hace mucho tiempo, la historia de un martillo. Y yo quiero que todos ustedes piensen en un martillo. ¿Para qué está diseñado el martillo? Inmediatamente viene a su mente el ¿para qué está diseñado un martillo? Para clavar. Para eso fue diseñado. Ahora imagínate que al martillo nunca se le da uso. Nunca se le da uso. Solo está guardado en la caja de herramientas, pero esto no le importa al martillo. Ahora en esta historia vamos a personificar al martillo. Vamos a ponerle un alma al martillo. El martillo está ahí en esa caja de herramientas y muy probablemente el martillo pues dice, pues ¿qué está pasando? Pasan los días y sigue en la caja de herramientas y el martillo se siente extraño porque no fue creado para eso. De repente el dueño saca el martillo y al martillo le gusta y le encanta ser sostenido por una mano, se siente realizado, pero dice algo falta. Entonces toman el martillo y lo usan para unas ramas, para quebrar unas ramas, y el martillo está encantado de estar guardado en la herramienta y ahora ser sostenido y ser usado. El martillo está encantado, pero el martillo dice, es que algo me falta, no me siento completo, hay algo, ¿verdad? Que no me llena. De repente el martillo es usado para golpear unas piedras, quebrarlas, y el martillo muy contento, pero no le llena. Después el martillo es usado para ir a nivelar una mesa que está ahí bailando y ya ve que la gente acostumbra a poner la piedrita, pero esta vez ponen el martillo y el martillo muy a gusto de que lo están usando, pero dice es que algo falta, pero en una ocasión el dueño del martillo lo agarra y en un clavo empieza a golpear y se encienden las luces del martillo y entiende la razón por el cual fue creado. Mira, voy a lo siguiente, amigo, amiga, que nos estás viendo a través de esta transmisión. Cuando tú y yo no hacemos para lo que fuimos creados, no realizamos las cosas para las que fuimos creados, nos vamos a sentir vacíos. Y entonces la pregunta es, ¿quién me puede decir para qué fui creado? Y aquí es donde entra Dios. Yo te animo a que le busques. Yo te animo a que te acerques a Él. Y quiero resaltar esto, a que busques a Dios. No que busques un grupo, una religión, una denominación, porque nadie puede hacer nada por ti. Yo te estoy diciendo que busques a Dios, sinceramente. Mucha gente va buscando, antes de buscar a Dios, va buscando una religión. Pero no, tú busca a Dios. Empieza a conocer a Dios. Y mientras tú conozcas a Dios, te vas a dar cuenta del propósito por el cual fuiste creado. Y entonces vas a entender, cuando tú y yo empezamos a hacer para lo que fuimos creados, las cosas para las cuales fuimos creados, vamos a sentir paz,
vamos a sentir calma en nuestra vida, pero esto solamente nos la va a dar Dios. Y todos aquellos que ya conocen de Cristo, si estás pasando por dificultades, aún también recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida. Gracias por estar aquí con nosotros en una transmisión más de fe, esperanza y amor. Que Dios nos bendiga a todos.